muy pero muy buen día. ¿Cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a nuestro último día de camino que hemos compartido durante esta semana. Un camino que, aunque parezca que termina, en realidad comienza hoy. Ayer vivimos el sábado como el día de la espera, porque el sábado es un día de espera, de silencio, un día para estar de la mano de María y para esperar con gozo la resurrección del Señor, su triunfo sobre la muerte. En la vigilia pascual celebramos con inmenso gozo este triunfo. Y hoy vamos a leer el último capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzamos por el versículo 1, que dice que pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y ellas quedaron sorprendidas. Pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Y en estos primeros 6 versículos del capítulo 16 vemos la sorpresa de las mujeres cuando encontraron removida la tierra y puesta la piedra y puesta a un lado. Y al ángel diciéndoles: no está aquí, ha resucitado, miren donde lo habían puesto. De pronto esa mañana de domingo se iluminó. Todo había estado oscuro desde el viernes, oscuro por la negación de Pedro, oscuro por la traición de Judas, oscuro por la angustia de Jesús. Las únicas luces provienen de este pequeño grupo de mujeres que se dirigen hacia el sepulcro. Mírenlas, obsérvenlas en el camino. ¿De qué hablarían? ¿Quién va a correr la piedra? Recuerden que ellas no tienen ni la menor esperanza de que el sepulcro esté vacío. Ellas han venido para untar con óleos un cuerpo frío y para decirle adiós a ese hombre que había llenado su vida de vida y de esperanza. No esperan recibir nada a cambio. Ellas no están yendo al sepulcro para recibir, se dirigen hacia la tumba para dar. Y hay muchos momentos en los cuales también nosotros somos llamados a servir, a dar, sin esperar ninguna recompensa. Muchos momentos en los que somos llamados a perdonar a aquellos que no nos perdonarán. Muchos momentos en que somos llamados a ayudar a aquellos que no van a poder retribuirnos nunca. Y ese es el llamado del discipulado. Ahora, nosotros sabemos algo que ellas no sabían. Sabemos que el Padre las estaba contemplando. Ellas pensaban que estaban a solas, pero no era así. Dios las estaba acompañando. Él medía sus pasos. Él sonreía al ver sus corazones y se emocionaba por su devoción. Y les tenía preparada una gran sorpresa. La piedra había sido corrida. Podríamos pensar que el ángel había removido la piedra para que Jesús pudiese salir, pero pensémoslo unos minutos. ¿Sería acaso necesario que la piedra fuese removida para que Jesús salga? ¿Necesitaría alguna ayuda Jesús? ¿Lo imaginan diciendo desde adentro: hey, ¿hay alguien ahí afuera que me pueda ayudar con la piedra? ¡Ya resucité! No creo, ¿verdad? El texto da la impresión de que Jesús ya había salido cuando fue removida la piedra. En ningún lugar de los 4 evangelios se dice que el ángel quitó la piedra para Jesús. Entonces podríamos preguntarnos: ¿para quién fue desplazada la piedra? Y escuchemos lo que dice el ángel: miren el lugar donde lo habían puesto. Es decir, que la piedra no fue removida para Jesús, sino para las mujeres, para ellas. No fue quitada para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres pudieran mirar hacia adentro. Volvamos a la escena. Veamos cómo ellas se acercan, cómo miran la tumba vacía y sonríen. De la misma manera que sonrieron cuando los panes y los peces seguían saliendo de la cesta, de repente vuelven a soñar otra vez. Ya no volverán a ser las mismas, pero nos dejan una gran lección que tenemos que aprender. Y esa lección es que nunca, pero nunca, hay que rendirse.
Si el camino es largo, no te detengas. Si la noche es oscura, no bajes los brazos, porque Dios siempre está pendiente de tus pasos. Tal vez en este mismo instante le esté diciendo al ángel que quite esa piedra. Tal vez estás a punto de recibir esa llamada telefónica que esperaste tanto tiempo. Tal vez estás a punto de recibir esa disculpa que demoró. A lo mejor una propuesta de trabajo está por llegar por mail. Por eso no abandones, no te desanimes. Dios todavía sigue enviando ángeles. Y volvamos al texto, el versículo 7. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El versículo 7 es maravilloso. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. No se queden aquí, vayan a sus discípulos. Y luego me imagino al ángel haciendo una pausa, sonriendo y agregando, y díganle especialmente a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Es como si hasta los ángeles hubieran visto la caída de Pedro y ahora hasta los ángeles quieren ayudarlo a levantarse de nuevo. Díganle a Pedro que no fue dejado de lado. Díganle que una caída no significa que todo se vino abajo. Impresionante, ¿no? El ángel le estaba anunciando una nueva oportunidad para Pedro. En el mundo de hoy es difícil encontrar segundas oportunidades, ¿verdad? Pedro también se sintió, como nosotros, muchas veces derrotado, sucio, egoísta. Pero hasta los ángeles querían que este pescador supiera que no todo había terminado. Díganle a Pedro que todavía tiene muchas redes por tirar. Díganle que le queda mucho trabajo para hacer. Sabemos que el Evangelio de Marcos fue escrito en base a las notas dadas y transcritas de los pensamientos de Pedro, es decir, que seguramente fue Pedro mismo quien incluyó estas palabras, y a Pedro. Y me imagino al querido Pedro contando esta historia con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta al recordar esas palabras, y a Pedro. No todos los días se encuentra una segunda oportunidad. Pedro lo experimentó en carne propia y fue suficiente para hacer que este pescador de Galilea llevara esta buena noticia del perdón y de la reconciliación por todas partes, hasta Roma, donde fue crucificado cabeza abajo. Es que no todos los días encontramos a alguien que nos dé una segunda oportunidad, ¿verdad? Y mucho menos, no todos los días encontramos a alguien que nos dé una segunda oportunidad todos los días. Pero en Jesús, Pedro y nosotros encontramos las dos cosas. Volvamos al texto en el versículo 9. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Fueron a anunciarlo a los discípulos y ellos tampoco les creyeron. No les creyeron, pero evidentemente se habían vuelto a encontrar. El versículo 10 nos dice que ellos estaban afligidos y lloraban, y seguramente también estarían muy avergonzados. ¿Qué habrían hecho los discípulos ese fin de semana? ¿Se habrán escondido, cada uno por su lado? ¿Se habrán escondido de 2 en 2? ¿Se habrán escondido en grupo? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Dónde estaban cuando el cielo se oscureció? ¿Estarían cerca del templo cuando el velo del templo se rasgó en 2? Nadie lo sabe. Esas horas quedan para la especulación, pero sabemos algo, que regresaron lentamente, uno por uno regresaron. Mateo, Natanael, Andrés,
Salieron de sus escondites, salieron de las sombras Santiago, Pedro, Juan. Tal vez alguno estaba lleno de vergüenza, pero aún así volvieron, uno por uno fueron llegando, volvieron. Algo dentro de ellos les impedía darse por vencidos. Tal vez estaban demasiado avergonzados para pedir perdón, pero eran demasiado leales para darse por vencidos. Y todos hemos estado en una situación similar. Todos nosotros hemos visto nuestras palabras de entrega y obediencia aplastadas por el temor y por el miedo. ¿Qué fue lo que hizo regresar a los discípulos? Es que los que caminaban cerca de Jesús habían aprendido que Él siempre haría algo inusual. Él siempre los sorprendía. Había limpiado a los leprosos, había perdonado a los pecadores. Las multitudes se acercaban a Él. Nadie puede olvidar fácilmente 3 años vividos con esa intensidad. Tal vez Él realmente se había levantado entre los muertos, como dicen por ahí. Pero fue algo más que los rumores de una tumba vacía lo que los llevó de vuelta. Había algo en sus corazones que no los dejaba tranquilos. Ellos sabían que habían traicionado al Maestro, que cuando Jesús lo necesitó, habían escapado. Y ahora querían buscar el perdón, pero sin saber muy bien dónde encontrarlo. Pero regresaron. Volvieron a ese lugar donde partieron el pan y bebieron el vino. Y el simple hecho de que hubieran regresado dice algo sobre Jesús. Aquellos que lo conocían bien sabían que aunque no hubieran hecho exactamente lo que habían prometido, podían encontrar el perdón. Por eso regresaron. Sabiendo que todo estaba terminado, pero esperando en un rinconcito de su corazón que lo imposible volviera a suceder. Y de repente alguien golpea la puerta y cuando la oscuridad viene, el Señor aparece. Y acá no termina la historia, acá recién comienza para ellos y para muchos de nosotros, que como los apóstoles hemos corrido cuando tendríamos que habernos quedado. Pero un corazón arrepentido es todo lo que Él pide. Por eso hoy es el día para que definitivamente salgamos de nuestro escondite. Un corazón arrepentido es suficiente para permitir que el Señor atraviese nuestras paredes de culpa, nuestras paredes de vergüenza. Él, que perdonó a sus seguidores, está listo para perdonarnos también a nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es volver a casa. Dice el versículo 15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y así comenzó todo, con 11 hombres asustados y avergonzados. Vayan por todo el mundo. Los envió a distintas ciudades, a sinagogas, a prisiones, a palacios. Fueron por todas partes y así el mensaje de Jesús llegó a todos lados. Su fe contagiaba. El Señor les dijo, vayan, y ellos fueron. En cambio nosotros le decimos tímidamente a la gente, venga a nuestras reuniones, venga a nuestras misas, venga a nuestra comunidad. Pero el Señor dijo, vayan. Y muchos de nosotros, por miedo al mundo, no vamos. Y como resultado, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros vecinos, siguen sin ser conmovidos por el poder del Evangelio. Por eso, tal vez necesitamos oír este llamado una y otra vez. ¡Vayan! Y concluye el Evangelio de Marcos con estos 4 versículos que dicen, y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Nunca los brazos de Jesús estuvieron tan abiertos como en la cruz, un brazo extendido hacia atrás en la historia y el otro extendido hacia adelante, alcanzando al futuro. Un abrazo de perdón
para quien quiera recibirlo. Un Padre que sigue esperando a sus hijos. Si Cristo no resucitó, si no está vivo, nuestra fe es absolutamente vana. Los primeros discípulos insistían en esta verdad, de la que ellos mismos eran testigos. Leemos a Pedro en el libro de los Hechos: a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y hoy el Señor nos invita a nosotros a ser testigos de su resurrección, a ser sus testigos con alegría. ¿Te animás? Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Habita una promesa que alumbra el nuevo día y renace nuestra fe entre cantos de alegría. Todo nuestro ser, Señor, hoy se llena con tu esperanza, porque ha puesto en nosotros tu mirada y tu confianza. Y por ti queremos ser más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, Tus testigos. tuyas nuestras manos son, con ellas puedes seguir sanando y abrazar a quienes sufren con tu misericordia, con tu amor claro. Instrumentos en tus manos, curando heridas, reconciliando, signo de amor en el mundo, sacramentos del resucitado. Pues por ti queremos ser Más sencillos, más humanos, más incómodos y más cercanos, solidarios y agradecidos, más profundos, tus testigos. Transparencia, sal y luz queremos ser para nuestros hermanos. Porque el cambio que soñamos también está en nuestras manos. Maravilloso es que nos llames para grandes obras, nos has elegido. Nos inunda hoy tu espíritu, porque somos tus testigos. y así queremos ser. Más sencillo.